verdad es de que estamos ahorita socializando el, el formato del diagnóstico con los dos grupos anteriores, ¿verdad? Que ya están recibiendo módulo. Entonces, de igual manera, pues les presenté un ejemplo de un diagnóstico ya realizado. Pero hay algunas cuestiones que el formato que tienen que utilizar ustedes tiene diferentes otros aspectos que no tiene el ejemplo del diagnóstico que yo les voy a proporcionar. Muy bien, ustedes dirán si gustan el día de hoy, pues vamos a socializar con el resto el formato y el ejemplo para que se den cuenta de cómo deben de realizar su diagnóstico o hasta que les toca módulo. Jóvenes, sugerencias, comentarios. A ver, el resto de jóvenes. O miramos lo de las preguntas que me enviaron sus compañeros. Aló, nadie está en la clase. Aquí estamos presentes, Eli. Entonces, sugerencias. Miramos lo del formato del diagnóstico o no sé. O no tienen ganas de estar hoy en la sesión. Ya podemos ver lo del formato de diagnóstico. Sí, Lick. Bien, Para muy avanzar, bien. Lick. Muy bien, Ángel. Muy bien, Titín. Muy bien. ¿Y el resto qué dice? Sí. Gracias. Para los que no quisieran, pues igual. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a abrir el formato. Muy bien, mira la pantalla ahí, jóvenes. Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. ¿Ustedes se dan cuenta? Este es el formato que vamos a utilizar para que ustedes puedan realizar su diagnóstico comunitario. Yo les comenté
comentaba a los jóvenes del grupo que está ahorita con módulo, yo les comentaba a ellos que todavía no vamos a iniciar porque me tengo que asegurar hasta el día miércoles les tengo información, porque el día miércoles pues vamos a tener, ¿cómo se llama? Reunión de asesor docente. Vamos a tener reunión el día miércoles, entonces si no estoy mal, pues ahí se va a socializar cómo van a estar ustedes, en qué fecha ustedes van a venir presencialmente acá a la escuela. Entonces, les comentaba yo a sus compañeros del módulo de ayer de que vamos a esperar estos días, porque si ustedes no regresan este cuatrimestre a presencial, definitivamente el diagnóstico va a ser individual. Y el diagnóstico va a ser individual, perdón, o sea que cada quien tiene que elaborar un diagnóstico en su comunidad. Ahora, si en este cuatrimestre ustedes van a venir así presencial acá en la escuela, pues el diagnóstico va a ser grupal. El diagnóstico va a ser grupal y el grupo de cada módulo va a escoger una comunidad de aquí cercana de la escuela para que pueda elaborar su diagnóstico, ¿ya? Para que ustedes pues tengan ese tiempecito de poder hacer la investigación en estas comunidades aledañas a la escuela. Y realmente pues no vamos a correr. Ahora si, por ejemplo, en un ejemplo, el primer grupo pues ellos ya están avanzando con su diagnóstico. Entonces, no sé, eso también necesitaba preguntarles a los del primer grupo cómo van con el diagnóstico, si ya iniciaron y en qué paso van, para yo también medir el tiempo, ¿verdad? No sé, jóvenes, en el caso de que Milagros, Reinaldo, Quino, ¿quién más está ahí? Walter, ¿cómo se llama Edis y Milosh, está Margarita, ¿quién más está en este grupo? Bueno, en fin, que los que integran el grupo, pues quisiera ver en qué paso van con el diagnóstico jóvenes para yo ver y evaluar cómo van con el tiempo. Buenas tardes, Lick. ¿Y Reinaldo? En mi caso, pues he estado revisando, ¿verdad? La estructura del diagnóstico y un poco sobre el ejemplo que usted nos mandó. Entonces, solo he estado estudiando más que todo y más que todo viendo algunas cosas, pues, pero supongamos que ya lo haya iniciado, la verdad, ¿no? Porque he tenido que ponerme al día en el módulo que estoy ahora, entonces no, la verdad no, todavía no he avanzado, pero sí estoy viendo así cómo es que se hace todo eso. Ya. ¿Se atrasó usted en el módulo de ahora, Reinaldo? Ahora ya no solo me tomó un poquito de tiempo ponerme al día, pero ya ahora ya todo anda bien y ahorita ya estoy viendo lo del diagnóstico también. Ah, muy bien. En el caso de su grupo, no sé cómo van, si ya empezaron o no han empezado. Porque eso va a ser el trabajo final que ustedes van a entregar en el módulo, en este cuatrimestre. Entonces necesito saber cómo van los otros compañeros, en el caso de Quino, Margarita, Milagros. ¿Quién más está? Está María Francisca, Quino, Eddie. ¿Cómo van? ¿Si ya iniciaron o tampoco han iniciado? Lick, buenas tardes. Lick, buenas tardes. Walter. Disculpe de mi parte, al menos Eli. yo sí
estoy revisando los puntos que voy a tratar sobre el tema. Es la lombricultura, más que todo en las hortalizas, en el cultivo del tomate o en la fresa que se maneja por aquí. Ya. Pero en este caso no le afectaría si por ejemplo, ya aquí en unos 8 o 15 días que vinieran ustedes a presencial acá a la escuela, que lo pueden realizar grupal en las comunidades aledañas de acá de la escuela, ¿no le afectaría en nada? Pues la verdad, tal vez se afectaría un poco, Lick, porque ya habríamos que empezar. O mejor sería de esperarse el lapso de tiempo para ir a trabajar allá en grupo, sería mejor para mí. Es que esa es una de las propuestas que yo les iba a hacer hoy, que esperáramos un poquito el de tiempo para que podamos arrancar ya sea grupal o individual. Por lo menos, como les decía yo anteriormente, busquen un tema individual y buscan un tema grupal. Ya, el grupal es el que lo van a aplicar acá en las comunidades aledañas a la escuela. Si diera el caso que aquí a unos 15 días, más 8 días, aquí a unos 8 días no hay respuesta de que ustedes vienen así presencialmente, entonces yo les comento a más tardar el día miércoles, porque el día miércoles nosotros vamos a tener reunión y de plano pues vamos a hablar sobre eso también. Entonces, yo diría que sí, mejor esperemos la otra semana, Kino. Walter. De acuerdo, Lick. Gracias, Kino. Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Pues la verdad ya estuve comentando ahí con el resto del grupo, como Milagro, María y nosotros, pues estamos revisando ahí más que todos los puntos que vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico y más que todo el problema en sí, en específico que vamos a diagnosticar, porque eso sería el primer paso, identificar los involucrados y todo eso según el informe que hay que presentar o los resultados, ¿verdad? Entonces, si, como usted lo estaba diciendo ahorita, si pues vamos a estar grupal, pues va a ser un poquito difícil porque, digamos, tal vez no tan difícil, pero en el sentido de que si ya estamos pensando en cómo vamos a estructurarlo, en cómo vamos a realizar nuestro cronograma o vamos a distribuir nuestro tiempo para realizarlo aquí en las comunidades, sería como volver a planificar otra vez para que sea en grupo y como que si sea más complicado, entonces no sé si podría hacer algo al respecto o nosotros terminaríamos el trabajo así aquí, pues como fuimos los primeros, entonces ya estamos como analizando el sí que vamos a realizar. Muy bien. Entonces, si en el caso de usted, por mí no hay ningún problema que ustedes puedan entregar un diagnóstico individual de ahí de su comunidad, no hay ningún problema. De todas maneras, lo que nosotros necesitamos es de que ustedes aprendan cómo hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por mí no hay ningún problema, Walter. Independientemente si ustedes van a venir acá presencialmente, ustedes le pueden dar continuidad al diagnóstico en su comunidad. No tendrían inconveniente. Y otro punto sería eso, aunque si ya estamos como con el cronograma, pues yo digo que a lo mejor nos da tiempo terminar antes, posiblemente, aunque sí lleva un poquito de tiempo ese asunto, pero ahí vamos, ahorita voy a preguntar al grupo a ver qué me va a decir. Porque la otra opción es de que, por ejemplo, si vienen presencial acá dentro de la escuela, de igual manera lo pueden trabajar los sábados y domingos, cuando ustedes se van para su casa. Pienso, no sé cómo les parece a ustedes. De todas maneras, socialícenlo. Y ya, bueno, según lo que ya hablé, pues vamos a parar el proceso nosotros. De igual forma vamos a parar ya el proceso que estamos iniciando, entonces
Vamos a esperar la respuesta o la información que nos va a proporcionar y luego vamos a reanudar. Si va a ser por aquí individual, pues lo vamos a volver a reanudar. Si no, entonces lo vamos a hacer grupal. Muchas gracias. Porque ahorita la programación que tienen es individual. Exacto. Entonces, como ya nos había dicho que podíamos empezar, entonces ya iniciábamos pensando ya cómo va a estar estructurado, vamos a nuestro tiempo, pues sobre todo. Entonces, pero a lo que acaba de decir, pues vamos a parar el proceso y después vamos a reanudar o definitivamente vamos a esperar hasta presencial. Bueno, porque por mí no hay ningún problema que ustedes continúen. Yo lo que no quiero es atrasarlos. Porque como les digo, si ustedes pueden continuar, continúen y a mí no me importa revisar, ¿cómo se llama? El diagnóstico individual de ustedes. De todas maneras, yo me voy a tomar el tiempo, porque en el caso del informe de la entrevista que hicieron, casi no se le hizo mayor, ¿cómo se llama? Arreglo. Entonces, por esa razón, yo ya no se los volví a enviar, porque yo dije, ¿para qué se los iba a volver a enviar si son unas mínimas cuestiones que hizo falta? Entonces, yo lo modifiqué de una vez y ya está listo. Eso ya está listo. Con el de ustedes, el informe de la entrevista, ya tienen ustedes su calificación como grupo. Ahora, como les digo, si ustedes pueden continuar individualmente el diagnóstico, denle si ustedes consideran que ustedes lo pueden hacer individualmente, no lo detengan, sino que continúen. No sé qué les parece, si lo pueden continuar individualmente, pues para mí sería excelente. Sí, ya pues hablamos y sí podemos continuar individual, no hay ningún problema. Muy bien, entonces entrenle individualmente. No estén viendo si van a venir a presencial o no. Ustedes denle. Como usted bien lo decía, fueron los del primer grupo, entonces como que ya llevan un poquito adelantado, ¿verdad? El proceso. Ahora con el resto, pues el día miércoles yo ya les voy a tener información, ¿ya? Y bueno, en este caso, pues, sinceramente, si ya han avanzado, excelente. Ahí sí que los felicito, ¿verdad? Y siguen adelante, porque de igual manera, yo creo que si lo hacen individualmente, pues igual van a tener más conocimientos, ¿verdad? Y de igual manera, si lo van a hacer en grupo, pues van a tener que trabajar en equipo. En el caso del resto de los grupos, si lo van a hacer acá individualmente grupalmente, pues igual, ¿verdad? Da lo mismo, pero todos tienen que trabajar en conjunto, ¿verdad? Y ahí estamos entonces, continúen entonces, Walter, como grupo, siguen trabajando, no lo detengan porque no los quiero atrasar, ¿verdad? Ya que yo, como les decía, va a ser el último trabajo y el único trabajo o el segundo trabajo que ustedes van a entregar al final de este cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, por el momento, pues, ahí vamos ya colocando pues sus notas conforme el avance que ustedes vayan teniendo. Entonces, ahí estamos. Entonces, vamos a socializar el formato con el resto de sus compañeros. Y gracias por la información del del primer grupo que ya tuvo módulo. Gracias. Otra cosa, a petición del grupo, pues, es que para revisión de avances, pues, que nos avisen con anticipación. Sí, yo les voy a estar mandando un mensajito. Les voy a estar mandando un mensajito y yo les digo, bueno, tal día me mandan lo que han avanzado del diagnóstico. Y entonces yo voy a ir revisando cómo van y les voy a dar mi punto de vista. Muchas gracias. Vaya, Walter. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, ven ahí, jóvenes, la pantalla. Bueno, como primer punto, un diagnóstico tiene que llevar una carátula, ¿verdad?
Aparte la portada que ustedes le van a hacer al diagnóstico. La portada, pues ustedes van a diseñarlo como ustedes quieran, ¿verdad? La portada. Después, dentro de la portada, va la carátula, ¿verdad? La carátula y el índice. Después sigue el índice, perdón. Y de ahí, número 1, dentro del contenido, pues está la instrucción, ¿verdad? Introducción, perdón. Está la introducción. Como les decía a sus compañeros, pues la introducción no es más de resaltar lo más importante y se hace un pequeño resumen del contenido resaltando datos importantes. Todo lo que contiene el diagnóstico, pues eso lo van a resaltar ustedes en la introducción. Y 2, que son los objetivos. Hay un objetivo general y hay objetivos específicos. En el objetivo general no es más que recordar que se comienza con un verbo, ¿verdad? O sea, ahí sí que el párrafo en sí se inicia con un verbo. Y los objetivos específicos no es más que tienen que hacerlo, tienen que llevar 2 o 3 o más, ¿verdad? Serían en los objetivos específicos. Número 3 viene la información general del área. La información general del área en 3.1 dice el resumen histórico o la breve historia de la comunidad en donde ustedes van a trabajar. 3.2, la ubicación del área o áreas. Y dentro de la ubicación del área o áreas está la ubicación geográfica, las coordenadas geográficas y vía de acceso. Eso va dentro de la ubicación. 3.3, las características biofísicas. En el 3.4, el clima. Y dentro del clima está la temperatura, la precipitación pluvial, humedad relativa, zona de vida, topografía, suelos. En el 3.5, pues no es más que los datos del área o de las áreas, ¿verdad? Y dentro de eso, pues está la extensión total, las fuentes hídricas, la infraestructura, inventario de herramientas o cultivos. Aquí ustedes tienen que colocar, por ejemplo, dentro de la comunidad hay por ejemplo, unas 30 hectáreas, ¿verdad? De cultivos y hay, ¿cómo se llama? Se utilizan, por ejemplo, el 50% de herramientas, por ejemplo, tecnificadas o no tecnificadas y todo eso, ¿verdad? Va aquí en el inventario de herramientas o cultivos. Va también los servicios básicos, ahí es concepto. Por ejemplo, luz. En la comunidad, por ejemplo, tantas y tantas familias pues cuentan con la energía eléctrica y tantas familias no cuentan con energía eléctrica. Permítanme un momentito. Muy bien, disculpen jóvenes. Muy bien, aquí como les decía, por ejemplo, hay 300 familias, por ejemplo, 235 familias, 235 familias de la comunidad tal y tal
cuentan con el servicio de energía eléctrica y, por ejemplo, el 65% de la comunidad tal y tal no cuentan con servicio de energía eléctrica por tener escasos recursos o porque están muy lejos de la comunidad y todavía no llega, por ejemplo, la conexión de energía eléctrica y así sucesivamente. De igual manera con la letrina, de igual manera con el agua potable, igual manera con la seguridad, si la comunidad cuenta con seguridad o cómo se llama, o la comunidad está organizada o no está organizada, y todo eso tienen que especificar en la seguridad. En el 3.6, la estructura organizacional. Dentro de la estructura organizacional, si hay recurso humano para que puedan, ¿cómo se llama? Velar por la comunidad. Por ejemplo, habría que establecer también el organigrama. El organigrama, habría que preguntar en la comunidad si existe un cronograma o no existe un cronograma. En el organigrama, perdón, ahí no es más que si no hay organigrama en la comunidad, ¿cómo se llama? Ustedes mismos tienen que elaborar un organigrama. Por ejemplo, si hay alcalde auxiliar, pregunten si primero va el alcalde auxiliar, después va el presidente COCODE, después va, por ejemplo, ¿cómo se llama? El secretario, tesorero, un vocal o de eso, y después vienen las comisiones, qué comisión va primero, ustedes mismos pueden hacer el organigrama. Y como punto 4 está la metodología para la realización del diagnóstico. En este caso, en el 4.1 dice, trabajo de gabinete inicial, hacer un listado de todas las actividades y describir las actividades previas al trabajo de campo. En este caso, pues ustedes tienen que hacer una programación, como decían los del primer grupo que tuvieron módulo conmigo, tienen que hacer el cronograma de actividades que van a realizar para poder iniciar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tienen que describir cómo lo van a hacer. Lo van a hacer mediante investigaciones bibliográficas. En este caso, en las investigaciones bibliográficas, algunos temas que ustedes tienen que investigar. Entonces, en estos temas que ustedes tienen que investigar, tiene que haber bibliografía y ustedes tienen que plasmar en la bibliografía, en qué página, en qué libro, en qué revista encontraron los contenidos, ¿verdad? Y definición de herramientas también. Por ejemplo, aquí tienen que describir qué herramientas van a usar para hacer su diagnóstico. La coordinación con encargados del área. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a coordinar con el COCODE, si ustedes van a coordinar con grupos de mujeres y grupos de agricultores, ustedes tienen que describir ahí cómo van a coordinarlo, cómo lo van a hacer. En el 4.2 dice trabajo de campo. De igual manera, hacer un listado y describir las actividades que van a realizar en el campo. Un ejemplo aquí, reuniones. Si van a hacer reuniones para recabar información para colocarlo en el diagnóstico, excelente. Pueden hacer reuniones, pueden hacer, por ejemplo, encuestas, pueden hacer entrevistas y así sucesivamente, ¿verdad? Y de igual manera, describir cómo lo van a hacer, con quiénes van a trabajar y cuándo lo van a hacer, ¿verdad? Eso siempre tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? El cómo, el cuándo, el dónde y cómo lo van a hacer, ¿verdad? El 4.3 dice trabajo de gabinete final. En el trabajo de gabinete final no es más que hacer un listado de actividades
después del trabajo de campo. ¿Cuál va a ser el trabajo o las actividades que van a realizar después del trabajo de campo? Van a hacer un análisis, de información que ustedes han recabado en la comunidad o con los grupos de personas o personas con quienes ustedes van a entrevistar, van a encuestar o van a tener sus reuniones. ¿Van entendiendo hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. Sí se le entiende, Lick. ¿Se le entiende? Sí, Lick. Muy bien. Continúe. Si hay dudas, pregunten. Pregunten si hay dudas. Punto 5 dice presentación y análisis de resultados del diagnóstico. En esta presentación y análisis del resultado del diagnóstico, no es más que se describe de igual manera las herramientas que se utilizaron en la recabación de información y cómo se realizó el análisis, o sea, de qué forma realizaron el análisis, de dónde sacaron el análisis, ¿verdad? Y se presentan cuadros gráficos con su respectivo análisis. En este caso, pues las preguntas, si ustedes van a utilizar encuesta, entrevista o reunión, de igual manera, pues van a tener preguntas. En este punto sería de graficar las preguntas con su respectivo porcentaje, y su interpretación de cada gráfica. Muy bien, ahora mi pregunta es, ¿el resto de ustedes ya sabe o conoce cómo realizar una gráfica con su interpretación? ¿O no saben cómo realizar una gráfica? Gracias, Ever. No. Gracias, Wilfredo. Muy bien. Entonces, les voy a enseñar y de todas maneras yo les voy a mandar un ejemplo del diagnóstico. En ese diagnóstico pues hay gráficas, ¿verdad? Y si tienen dudas, yo no me voy a enojar porque ustedes me llamen o que me hagan una videollamada y que yo les vaya a explicar cómo se va a hacer, cómo se llama la gráfica. Ahora, si no, pues la otra semana les voy a enseñar pues cómo elaborar una gráfica, ¿ya? Eso es lo que se hace aquí en la presentación y análisis de resultados del diagnóstico. Punto 6, ya vienen las conclusiones. En las conclusiones no es más que concluir cada objetivo planteado arriba, o sea, en los objetivos específicos y en los objetivos generales. En el punto 7, pues van las recomendaciones. Es una recomendación por cada objetivo planteado. El número 8, pues ustedes ahí tienen que colocar las bibliografías de los temas que vayan a investigar. Y en los anexos, pues no es más que ¿cómo se llama? Que colocar, por ejemplo, la ficha de entrevista o la ficha de la encuesta, las fotografías de reuniones, por ejemplo, su cronograma de actividades, cómo fueron realizando paso a paso su investigación. Por ejemplo, va a ir la ficha de la entrevista, si van a hacer entrevista, de la encuesta, fotografías, fotografías donde realizaron su reunión, fotografías de las personas que visitaron y entrevistaron, o sea, todo eso se adjunta en el anexo, ¿verdad? Y
Eso es todo el diagnóstico, es todo el formato que se va a hacer en el diagnóstico, ¿verdad? Aquí están. Entonces yo soy voleibol. Voleibol. Aquí está. Muy bien. Mejor yo soy la Ahí están. la que tenía Miren. sueño, película, Esto es todo. Esto es todo el diagnóstico. Y a continuación, pues les voy a presentar a grandes rasgos, ya que todavía tenemos unos minutitos de tiempo. Y, ¿cómo se llama? Aquí les voy a presentar esto. Aquí dice, mire, diagnóstico, ¿cómo se llama? Diagnóstico comunitario. Esto es nosotros con el tema de agua y saneamiento. Eso fue el diagnóstico de nosotros, o sea, que mi persona realizó en el 2010 en la colonia La Unión, San Lucas, Tolimán, Sololá. Eso fue elaborado en diciembre del 2010. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí está el índice en donde va plasmado todo lo que ustedes fueron investigando en el proceso, ¿verdad? Después de que, miren esto, aquí dice gestión integral del agua, equidad de género, desarrollo humano, participación ciudadana. Estos temas fueron investigados. Por supuesto, tiene una bibliografía y esa bibliografía lo colocamos hasta abajo. Ahorita viene lo que es el marco legal. En el marco legal no es más que el respaldo de las leyes que nos van a respaldar o que nos fundamentan sobre el tema que vamos a investigar. Por ejemplo, aquí en todas estas leyes encontramos artículos que nos respalda legalmente sobre el tema de agua y saneamiento, ¿verdad? Entonces, aquí está el marco legal. Luego de que está el marco legal, viene lo que es el mapa del municipio en sí. Aquí les voy a mostrar. Miren, aquí están los conceptos que se investigaron. Y después de los conceptos ya viene el marco legal. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren. Aquí, en primer lugar, está nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 127, que nos habla del régimen del agua. Y en el artículo 128 es el aprovechamiento de agua, lagos y ríos. Nos respalda también la ley de descentralización. Dentro de la ley de descentralización está el Código Municipal en el artículo 2, la ley de descentralización. Está el artículo 5, inciso 3, está el inciso 6 del mismo artículo. De ahí viene la ley de consejos de desarrollo. Dentro de esto, pues también menciona el artículo 14 de las funciones de los COCODES. La otra ley que nos ampara es el Código Municipal en el artículo 3. Y el artículo 68, artículo 72, artículo 35 y el artículo 30. Y está el Código de Salud en el artículo 79, 80, 82 y 86. Son los artículos que fundamentan los temas que nosotros trabajamos en este diagnóstico, ¿verdad? Después de eso viene lo que es el mapa del municipio. Pero dentro del mapa del municipio, si ustedes se dan cuenta, está esta ruedita azul o celeste. En esta ruedita, pues ahí señala la colonia que nosotros trabajamos. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que identificar la comunidad que van a trabajar. Después del mapa del municipio, ya viene lo que es el croquis de la comunidad, perdón.
Y dentro del croquis de la comunidad especifica qué es lo que hay dentro de la comunidad. Por ejemplo, aquí dice, hay casa, hay tienda, hay lotes deshabitados, hay alumbrado público, terracería, ¿cómo se llama? Aquí no mucho se visualiza lo que dice, pero es relacionado del agua, ¿verdad? Y los límites que tiene la comunidad. Y esto es lo que es el croquis de la comunidad. Entonces ustedes me van a tener que entregar el croquis de la comunidad y el mapa en sí del municipio, en donde va a identificar la comunidad que van a trabajar. Después de esto, viene la metodología del trabajo. La metodología del trabajo no es más que describir cómo ustedes realizaron todo el trabajo de campo del diagnóstico. Eso es lo que va en la metodología de trabajo. Después de la metodología de trabajo vienen las características de la colonia, perdón. Las características de la colonia no es más que colocar ahí, por ejemplo, en este caso, pues dice, la colonia fue fundada entre los años de 1993 al 95. Se ubica a 1 kilómetro de la parte sur de la cabecera municipal de San Lucas Tolimán del departamento de Sololá. Se le denomina La Unión debido al esfuerzo de unidad de unas cuantas familias en la obtención de un área de terreno y así sucesivamente, ¿verdad? Es la descripción, lo que se da aquí de las características con que cuenta la comunidad. Y luego viene lo bonito, que es como el juego de totitos. Viene aquí lo que es la graficación e interpretación de cada una de las preguntas que ustedes fueron haciendo en la entrevista o en la encuesta, o las preguntas que ustedes realizaron en la reunión que tuvieron con el grupo de agricultor o con el grupo de mujeres. Aquí están, miren. Por ejemplo, aquí dice, número de personas entrevistadas de género. Esa es una pregunta. Pero aquí dice, vamos a ver, mencione el número de personas entrevistadas dependiendo de su género. Aquí así era la pregunta. Pero ya aquí como que lo modificamos. Número de personas entrevistadas, por ejemplo, dependiendo del género. Aquí os entrevistaron a 8 mujeres y a un hombre. Entonces la interpretación va a ir de la siguiente manera. Aquí siempre va a ir fuente, 2 puntos, investigación de campo. La investigación de campo siempre va a ir. Por ejemplo, aquí ustedes van a colocar fuente, 2 puntos, investigación de campo 2022. Aquí en este caso. En la interpretación va a ir de la siguiente manera. De las personas encuestadas en la colonia La Unión, 8 son mujeres y 1 es hombre. Esto nos indica que hay más participación de las mujeres que de los hombres. Esto es una pregunta. En esta gráfica es una pregunta. En la siguiente gráfica es otra pregunta. Aquí es otra pregunta donde dice organización en la colonia La Unión. Dice, mencionen qué organizaciones tienen presencia en la colonia La Unión. Así es la pregunta, pero ya aquí en la gráfica ya se estructura, solo se saca la esencia importante de la pregunta. Organizaciones en la colonia La Unión. Entonces aquí dice, en esta pregunta tenía 3 opciones. Está COCODES, grupo de mujeres, alcalde auxiliar, u otros. Nadie contestó u otros, por lo tanto, aquí no aparece la barra de otros, sino que solo aparece COCODES, grupo de mujeres y alcalde auxiliar. Ahora miremos cuántas personas o qué porcentaje de personas contestaron a esta pregunta. Dice, el 9% de ellos respondieron que las organizaciones que existen en la colonia son COCODE, grupos de mujeres para el mejoramiento, alcalde auxiliar para velar por las necesidades de la colonia. Es así como se grafica y es así como se interpretan las gráficas. Ahora mi pregunta es, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda
Si hay dudas, comentarios, el espacio les dejo porque ya vamos a terminar con la sesión. ¿Van entendiendo, jóvenes, o hay dudas? Ya sea que no me contesten porque todo claro, o ya sea que no me contestan porque no entendieron nada. ¿Todo bien, Lick? Claro, Lick. Está claro. Gracias. Gracias, Ángel. ¿Los demás se entendieron? Cuando ya lleguen en las gráficas, yo con mucho gusto, pues en una sesión vamos a realizar una gráfica para que ustedes se den cuenta cómo se grafica y cómo se interpreta. Pero necesito saber si está todo claro o hay dudas. Por el momento todo claro, Lick. Muy bien. Como que yo no quiero que después vayan a decir, no, es que la LIC no se explicó bien, o la LIC no nos dijo esto, o no nos enseñó, porque si no, ustedes saben que sobre uno cae todo. ¿Estamos bien hasta ahí? Por el momento sí, Lick. Muy bien. Entonces ya por último podemos visualizar acá. Ya por último de las gráficas, viene lo que es ya los datos estimados de la población por rangos de la comunidad. Por ejemplo, aquí dice rango de población por edad, menores de 1 año, de 1 año a 4 años, de 5 años a 14 años, de 15 a 49 años, más de 50. En esto, pues, se especifica, por ejemplo, cuántos hombres menores de 1 año hay en la comunidad, cuántos hay de 1 a 4, cuántos hay de 5 a 14, y así sucesivamente con las mujeres. Abajo se coloca el total, ¿verdad? Después de eso, pues ya viene ya la explicación del sistema de agua que hay ahí en la comunidad, la operación y mantenimiento del sistema, cómo ellos operan y cómo mantienen el servicio de agua. También está la cobertura del servicio, cómo se abastecen del agua, la calidad de agua también. En este caso, pues, si nos dimos cuenta, arriba, pues, está la descripción del agua, y abajo, pues, también se especificó que se capacitaron a las personas con el tema del cuidado y del uso y manejo del agua, ¿verdad? Autoridades gestoras de funciones, aquí están las normativas existentes para cada usuario, las tarifas del agua, el uso del agua, saneamiento ambiental del agua, también especificar, pero ustedes lo van a describir conforme al tema que ustedes van a escoger y de lo que van a trabajar en la comunidad. Miren, aquí hasta fotografías hay, miren, así es como ustedes tienen que evidenciar su trabajo, porque de nada me sirve que ustedes me entreguen un diagnóstico y que no tenga evidencia, ¿verdad? Tienen que pedir favor que le tomen una foto donde usted está entrevistando al agricultor o donde usted está haciendo su reunión con el grupo con quienes va a trabajar, ¿verdad? Entonces aquí están, y hasta abajo están los documentos de soporte. Estos documentos, pues nosotros lo encontramos información dentro del plan de desarrollo comunitario. Esto lo conseguimos en la municipalidad, y también en un documento que fue realizado por la CUNOC de aquí de Quetzaltenango, y también por el Departamento de Investigaciones de Trabajadores Sociales. Fue también elaborado con la Universidad del Occidente. Fue en el año 2008. Y por último, colocan ustedes la bibliografía, que la bibliografía va aquí en el documento de soporte. Y por último, las conclusiones y los anexos. Los anexos son las evidencias de su trabajo, ¿verdad?
qué herramientas utilizó para poder realizar su diagnóstico. Y eso es toda la información. Ya no hay otros puntos que abarcar, eso es todo. Entonces, para que ustedes tengan idea, yo nomás tenga información el día miércoles, yo les hago llegar el formato del diagnóstico y el ejemplo que les acabo de presentar para que ustedes se puedan guiar o se puedan, por ejemplo, apoyar en ese documento. Entonces, hasta ahí estamos con el diagnóstico. Ahora sí, con sinceridad, quiero que me digan si entendieron o no entendieron. Por último, se quedaron solo 36 en la sesión. El resto, no sé qué pasó con el resto, pero yo ahorita voy a tomar fotografías de quienes estuvieron hasta el final de la sesión y se los voy a reportar a los orientadores, pero yo necesito escuchar si me entendieron o no me entendieron, jóvenes. Todo claro. Sí, Claro, claro, Lick. ¿Le Claro, entendieron? Lick. todo claro ahí. Claro, Lick. Muy bien. Entonces, ya les decía que por cualquier duda me pueden llamar, me pueden hacer una videollamada y yo con gusto les voy a explicar. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Entonces, esto fue todo el día de hoy en nuestra sesión. Espero que hayan captado algo. De todas maneras, como les decía, yo les voy a mandar el documento de soporte y el formato del diagnóstico. Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias.